Elizabeth Taylor cometió un terrible error en 1964. Confió sus secretos más oscuros a un periodista. Durante meses se reunieron en habitaciones de hotel y en barcos. Ella se servía whisky, encendía cigarrillos y le confesaba todo. Creía que él solo la estaba ayudando a escribir sus memorias. Ella no sabía que él grababa en secreto cada palabra. 50 años después, esas cintas salieron a la luz. La mujer que todos creían conocer había estado viviendo una doble vida. Incluso tenía un nombre para ella, Cellophane Elizabeth. La verdadera historia era mucho más oscura. Elizabeth Taylor nació el 27 de febrero de 1932 en Londres. Desde el principio, su vida pareció sacada de una película. Sus padres eran adinerados marchantes de arte estadounidenses. Vivían en el elegante barrio de Hampstead Garden y regentaban una galería de arte en Bond Street. Conocían a artistas y políticos famosos, entre ellos el coronel Victor Cassett, quien se convirtió en su padrino no oficial. Pero la vida no era solo glamour. En 1939, ante la inminencia de la guerra, el embajador estadounidense Joseph P. Kennedy le pidió a su padre que evacuara a la familia. En abril de ese año, Elizabeth, su madre y su hermano escaparon a bordo del SS Manhattan. Su padre se quedó para cerrar la galería y se unió a ellos más tarde. Se instalaron en Pasadena y luego en Beverly Hills. Pronto se integraron a la alta sociedad de Hollywood. Elizabeth tenía solo 7 años cuando este dramático cambio transformó su vida para siempre. Incluso siendo una niña pequeña, Elizabeth ya era el centro de atención. A los 3 años empezó a tomar clases de baile. No solo era buena, sino extraordinaria. Incluso bailó para la princesa Isabel y la princesa Margarita. Pocos niños podían imaginar semejante público. Los contactos de sus padres lo hicieron posible. Su madre había sido actriz y su círculo social incluía a la alta sociedad británica. Para cuando se mudaron a Los Ángeles, el talento de Isabel ya era conocido. Una amiga le sugirió que hiciera una prueba de cámara en Hollywood y nadie se opuso. Ya había actuado para princesas antes incluso de llegar a Hollywood. Era como si la fama la hubiera estado esperando siempre. A los 10 años, Elizabeth consiguió su primer papel en la película There's One Born Every Minute en 1942. Universal Pictures la contrató por 7 años, pero después de una sola película, la despidieron. Pensaban que parecía demasiado madura y que no conectaría con el público. Esa decisión resultó ser un gran error. El carisma de Elizabeth era evidente para todos. MGM la contrató rápidamente. Universal perdió la oportunidad de lanzar a la fama a una de las estrellas más grandes de la historia. Elizabeth ganó 2 premios Oscar y cautivó a sus fans durante más de 60 años. La pérdida de Universal se convirtió en la ganancia de MGM. MGM contrató a Elizabeth en 1943, y eso revolucionó Hollywood. A los 12 años protagonizó National Velvet en 1944. Interpretó a una niña que se disfraza de niño para participar en el Grand National. La película fue un éxito. Elizabeth estuvo a punto de ganar un Oscar especial juvenil, quedando justo detrás de Peggy Ann Garner. Pero el papel tuvo un precio. Para interpretar a Velvet Brown, tuvo que seguir una rutina estricta para crecer. Además, se cayó del caballo durante el rodaje y se lesionó gravemente la espalda. Esa lesión la acompañó de por vida. Aún así, los productores le regalaron el caballo. La película la convirtió en una estrella. MGM le ofreció un nuevo contrato por $750 semanales, una suma enorme para una niña en la década de 1940. Estaba en camino de convertirse en una leyenda. Cuando Elizabeth tenía 18 años, MGM le concertó su primer matrimonio con Conrad Nicky Hilton Jr., el heredero de la cadena hotelera. El estudio quería mantener una imagen impecable y comercial. Incluso le compraron el vestido de novia. Pero tras bambalinas el matrimonio fue un desastre. Hilton bebía en exceso y era abusivo. Una vez la pateó tan fuerte que ella perdió a su bebé. El matrimonio duró solo 8 meses.
Ella se divorció de él en enero de 1951 debido a maltrato psicológico. Este matrimonio destrozó su inocencia y demostró cómo los estudios controlaban a sus estrellas para obtener ganancias. Dejar a Hilton no le trajo paz. MGM estaba furiosa por el divorcio. Querían proteger su imagen, así que castigaron a Elizabeth. La obligaron a participar en una comedia romántica barata, Love is Better Than Ever, en 1952. Estaba por debajo de su talento. La película no impulsó su carrera. El mensaje era claro: desafiar al estudio conlleva consecuencias. Así trataban los estudios a sus mayores estrellas, especialmente a las mujeres. La imagen importaba más que la seguridad o la felicidad. Pero en 1952, Ivanhoe lo cambió todo. A Elizabeth no le gustó su pequeño papel en la película, pero se convirtió en un gran éxito. En 39 días recaudó $1 millón. En total obtuvo $5 millones en Estados Unidos y Canadá y $5 millones en el resto del mundo. Esto sumó $11 millones a nivel mundial. Fue la película más taquillera de MGM ese año y también un éxito en Inglaterra. La película obtuvo 3 nominaciones al Oscar y 2 al Globo de Oro. El carisma de Elizabeth era innegable. Incluso cuando no le gustaba un papel, el público seguía acudiendo en masa a verla. Ese mismo año, la vida personal de Elizabeth volvió a cambiar. Se casó con el actor británico Michael Wilding y esperaba su primer hijo, pero la situación económica era difícil. Para garantizar su estabilidad, firmó un nuevo contrato de 7 años con MGM. Le pagaban $4,700 semanales, lo que equivaldría a más de $55,000 semanales en la actualidad. El acuerdo incluía un préstamo para una casa y trabajo para Wilding, pero también otorgaba al estudio aún más control sobre ella. Elizabeth deseaba mejores papeles, pero tuvo que aceptar lo que MGM le ofrecía. Estaba atrapada. El contrato le brindó dinero y estabilidad, pero también vínculos más profundos con un sistema que priorizaba las ganancias por encima de las personas a las que controlaba. La vida de Elizabeth Taylor, a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, fue como una tormenta que nadie vio venir. El 12 de mayo de 1956 ofreció una elegante cena en su casa de Benedict Canyon. Se suponía que sería una noche encantadora, pero todo cambió en un instante. Su amigo Montgomery Clift se marchó temprano. A solo unos cientos de metros de su entrada, estrelló su coche contra un poste de teléfono. El impacto fue brutal. Su rostro quedó destrozado. Se rompió la nariz. Se fracturó la mandíbula. Perdió varios dientes. La noticia llegó rápidamente a Taylor. Sin pensarlo, 2 veces corrió descalza hacia los restos del accidente. Llegó antes que la ambulancia. Cliff se ahogaba con sus propios dientes. La sangre le brotaba de la boca. Taylor no dudó. Le metió la mano en la garganta y le extrajo fragmentos de dientes y hueso. Le salvó la vida esa noche, pero el rostro de Cliff jamás volvió a ser el mismo. El accidente lo dejó desfigurado para siempre. Aún así, su valentía aquella noche se convirtió en una de las historias de amistad más conmovedoras que Hollywood jamás había visto. Pero salvarle la vida no fue el final de su devoción. Tras el accidente, la carrera de Cliff se desmoronó. Perdió su atractivo físico. Los estudios lo consideraban inasegurable. Su creciente adicción a los analgésicos y al alcohol empeoró aún más las cosas. Cuando MGM se negó repentinamente a contratarlo el verano pasado de 1959, Taylor intervino. Les dio un ultimátum: o contrataban a Cliff, o ella se marchaba. Entraron en pánico. Cliff era un riesgo. Así que Taylor hizo algo que nadie esperaba: ofreció su propio salario de $500,000 como garantía. Eso era una fortuna en aquella época. Gracias a ella, Cliff consiguió el papel. La película obtuvo varias nominaciones al Oscar y una vez más Taylor demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar por un amigo. Sin embargo, por mucho que luchó al final, no pudo salvarlo.
El 20 de julio de 1966, Cliff falleció de un ataque al corazón. Tenía tan solo 45 años. Habían planeado volver a trabajar juntos en Reflejos en un Ojo Dorado, pero ese sueño murió con él. Taylor quedó destrozada. Lo consideraba su alma gemela, la persona que mejor la comprendía. Su muerte, sumada a la pérdida de su esposo, Mike Todd, la sumió aún más en el dolor. La culpa y la tristeza la acompañaron el resto de su vida. Sus luchas contra la adicción y sus relaciones conflictivas estuvieron ligadas a ese sufrimiento. Su tiempo con Mike Todd había sido el más feliz de su vida. Se casaron el 2 de febrero de 1957 en Apulco. Ese mismo agosto, dieron la bienvenida a su hija Liza. Todd la colmó de amor y gestos grandiosos. Una vez le regaló un diamante tan grande que lo usó como colgante. Incluso alquiló el Madison Square Garden para su cumpleaños. Pero la alegría se convirtió en tragedia. El 27 de marzo de 1958, el avión de Todd el Lucky Liz se estrelló en Nuevo México. Murió al instante. Taylor tenía 26 años. La pérdida la destrozó. Se derrumbó al enterarse. No había quien la consolara. El dolor la llevó a acercarse a Eddie Fisher, el mejor amigo de Todd. Esa relación estalló en un escándalo. Fisher estaba casado en ese entonces con Debbie Reynolds, la novia de América. Taylor fue retratada como una rompehogares. La prensa la llamó una chica mala que arruinaba hogares. La nación presenció cómo Fisher dejaba a Reynolds por Taylor. El 12 de mayo de 1959, apenas 3 horas después de que se finalizara el divorcio de Fisher, se casó con Taylor, pero el matrimonio estaba condenado al fracaso. Taylor admitió más tarde que nunca lo amó. Dijo que él fue un apoyo durante su duelo. Su vida juntos fue solitaria. Ella incluso intentó acabar con todo ingiriendo pastillas para dormir delante de él, desesperada por escapar. Pero sobrevivió. Y se arrepintió profundamente de todo. A medida que la relación se desmoronaba, los celos de Fisher se tornaron oscuros. Cuando Taylor se enamoró de Richard Burton, en 1961 Fisher la amenazó. En más de una ocasión, se quedó de pie junto a ella mientras dormía, apuntándole con una pistola a la cabeza. Le susurró que era demasiado guapa para dispararle. Se sentaba a su lado con la pistola acariciándole el brazo y repitiendo la amenaza cada vez que intentaba dormir. Finalmente huyó llevándose a sus hijos y dejándolo atrás. En 1961, Taylor ganó su primer Oscar por Butterfield 8, pero odió la película. Aceptó el papel solo para terminar su contrato con MGM. El premio le pareció vacío. Creía que la Academia se lo había otorgado por lástima. Ese año estuvo a punto de morir de neumonía. Le practicaron una traqueotomía y dejó de respirar 4 veces. Incluso algunos medios informaron erróneamente de su muerte. Cuando sobrevivió y ganó, la gente lo vio como una recompensa por su calvario, no por su actuación. Entre 1958 y 1964, Elizabeth Taylor vivió más drama y dolor que la mayoría de la gente en toda una vida. El público la llamaba la mujer más odiada de Estados Unidos. La seguían manifestantes. Recibía cartas de odio y amenazas de muerte. En los conciertos de Fisher se veían carteles que decían «Liz, vete a casa». A pesar de todo, resistió. Más tarde dijo, «Soy una superviviente, un ejemplo vivo de lo que la gente puede pasar y sobrevivir». Eso era exactamente lo que era. Cuando Cleopatra llegó a los cines en 1963, no fue solo una película. Fue un terremoto en Hollywood. El presupuesto se disparó a $44 millones, lo que equivaldría a más de $426 millones en la actualidad. Nadie había gastado tanto en una película. Fue 3 veces más cara que Ben-Hur. El costo casi destruyó a 20th Century Fox. El caos tras bambalinas igualaba la locura del presupuesto. El primer director fue despedido. Se desecharon decorados y vestuarios enteros y se volvieron a confeccionar. Elizabeth Taylor casi muere de neumonía durante el rodaje en Londres.
La producción tuvo que trasladarse a Roma para salvarla. Pero lo que realmente captó la atención del mundo no fueron los decorados cubiertos de oro. Fue lo que ocurrió entre Elizabeth Taylor y Richard Burton. En aquel rodaje se enamoraron. Su historia de amor trascendió la propia película. El jefe del estudio, Darrell F. Zanuck, incluso le escribió a Burton, refiriéndose a ellos como una pareja explosiva. El público acudía en masa a los cines no solo para ver la película, sino para presenciar la pasión que había conquistado Hollywood. Y esa pasión ayudó a salvar el estudio del colapso. El romance no solo sacudió las columnas de chismes, sino que paralizó por completo el proyecto de Cleopatra. A principios de 1962, su romance salió a la luz pública. Ambos estaban casados en ese momento. Taylor estaba con Eddie Pfizer. Burton estaba con Sybil Williams. Entonces llegó la foto que lo cambió todo. Una foto de ellos abrazándose en un yate en Ischia. La prensa enloqueció. De repente las estrellas ya no podían ocultar su vida privada. El escándalo fue tan grande que 20 de Century Fox detuvo el rodaje. Cada día libre costaba $100,000, una suma exorbitante. En la década de 1960, la gente en el set se desplomaba de agotamiento. El jefe de producción enfermó gravemente, se marchó y murió poco después. El diario de Burton narraba noches de pasión desenfrenada. Describió a Taylor como una aventura noche eterna. Incluso cuando las cámaras se apagaban, seguían besándose como si nadie más existiera. El romance convirtió una película problemática en un fenómeno mundial y cambió para siempre la forma de trabajar de Hollywood y la prensa. El drama no se limitó a Hollywood. El mundo entero estaba pendiente y muchos se enfurecieron. En 1962, el periódico del Vaticano arremetió contra Taylor. La acusó de prostitución por amar a Burton estando aún casada. Calificó su romance como un insulto a la nobleza del hogar. El escándalo acaparó titulares en todo el mundo. Algunos políticos estadounidenses incluso sugirieron prohibirles la entrada a Estados Unidos debido a su decadencia moral. Su romance se convirtió en un símbolo de libertad y exceso a la vez. Tuvieron que reforzar la seguridad en el set. El equivalente italiano del FBI intervino tras las amenazas contra Taylor. Pero Taylor y Burton no se amedrentaron. Taylor se divorció de Pfizer. El 15 de marzo de 1964, apenas 10 días después de que se finalizara su divorcio, se casó con Burton en Montreal. El mundo lo vio como una victoria para el amor y un escándalo mayúsculo. Eran la pareja más comentada de su época. Taylor no solo acaparaba titulares por su vida amorosa, sino que también rompió las reglas salariales de Hollywood. Por Cleopatra se convirtió en la primera actriz hombre o mujer en cobrar $1 millón por una sola película. Why no se detuvo ahí. Consiguió un sueldo de $50,000 semanales por horas extras. El rodaje estaba previsto para 16 semanas, pero se prolongó durante 2 años. Al final, Taylor había ganado casi $7 millones, lo que equivaldría a unos 60 millones en la actualidad. Además, recibió una parte de los beneficios de la película. Ninguna estrella había hecho algo así antes. Futuros actores siguieron su ejemplo. El talento de Taylor para los negocios estaba a la altura de su carisma. Incluso negoció partes de su contrato desde la bañera con Eddie Pfizer, transmitiéndole sus exigencias. Cuando Fox aceptó, brindó con champán. Rompió barreras para las mujeres en la industria cinematográfica y cambió para siempre la forma en que las estrellas cobraban. Las propias palabras de Richard Burton escritas en sus diarios revelan su profunda obsesión con Taylor. Escribió su belleza con crudeza y poesía. La llamó increíblemente bella y habló de su singular y peligrosa hermosura. Describió su cuerpo con todo detalle desde sus labios hasta su figura. Una de sus anotaciones dijo que ella era hermosa más allá de los sueños de la pornografía. Escribió que la extrañaba profundamente cuando estaban separados. Sentía que ella lo había convertido en un hombre mejor, pero admitió estar completamente bajo su hechizo. El mundo fue testigo de su apasionado romance, pero sus palabras privadas revelaron la profundidad de su amor.
Elizabeth Taylor, dejó al mundo atónito en 1966. Con tan solo 33 años se transformó para Quien teme a Virginia Woolf, engordó 14 kilos. Adoptó un aspecto desaliñado, amargado y cruel. El público que la conocía como una gran belleza quedó impactado, pero funcionó. La película obtuvo 13 nominaciones al Oscar y ganó 5. Se llevó a casa su segundo Oscar a la mejor actriz. Los 4 actores principales fueron nominados, algo que nunca había sucedido antes. La cruda y brutal historia de un matrimonio roto rompió todas las reglas del cine estadounidense. Décadas después, en 2013, la Biblioteca del Congreso la preservó como un tesoro cultural e histórico. Esa película demostró que Elizabeth estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su arte. Fuera de la pantalla, su vida era igual de intensa. Su matrimonio con Richard Burton estuvo plagado de peleas acaloradas que dejaban incluso a sus amigos sin palabras. Burton escribió en su diario sobre una pelea de 1969. Taylor, borracha y furiosa, le golpeó la cabeza con los dedos adornados con anillos. Él dijo, si un hombre hubiera hecho eso, lo habría matado. Sus discusiones eran brutales. Ella lo acusaba de todo: embriaguez, mentiras, orgullo, avaricia. Su amor era intenso, pero sus peleas aún más. Sus amigos a menudo no sabían si intervenir o huir. El alcohol alimentaba gran parte de su dolor. Burton escribió que Taylor se acostaba drogada, hablando con voz infantil como una niña con problemas mentales. Empezaban a beber en el desayuno y no paraban hasta que se desplomaban por la noche. Más tarde, Taylor admitió que mezcló Jack Daniels con Demerol en el hospital. Según ella, la dejó completamente eufórica. Era imposible conversar. Estaba demasiado aturdida para seguir la conversación. Su alcoholismo casi los destruyó. En junio de 1974 llegó el primer divorcio. Burton quedó desconsolado. Escribió, «Esta mujer es mi vida». Su separación fue noticia mundial, pero no pudieron mantenerse alejados. 16 meses después, se volvieron a casar en Botswana. Taylor vestía de verde con plumas. Burton llevaba calcetines rojos y una camisa roja. La ceremonia duró 20 minutos. Brindaron con champán junto al río. El mundo esperaba que aquello significara la paz por fin, pero las grietas no tardaron en aparecer. Ese segundo matrimonio se desmoronó en menos de 9 meses. En febrero de 1976 ya estaban separados. El divorcio se concretó en julio. Los mismos viejos problemas, el alcohol, los celos, las peleas explosivas, volvieron. Ni toda la pasión del mundo pudo salvarlos. Después de eso, Burton se casó 2 veces más antes de morir en 1984. Taylor se casó 2 veces más. Su historia se convirtió en una leyenda de amor que no pudo durar. El siguiente matrimonio de Taylor fue con John Warner en 1976. Al principio ella lo ayudó en su campaña para el Senado. La gente acudía solo para verla, pero la vida en Washington la aburría y la aislaba. Se sentía atrapada, abandonada, mientras Warner se centraba en la política. Se rebeló en silencio, como cuando se puso el color morado en un almuerzo de damas republicanas, a pesar de que le dijeron que no lo hiciera. Describió esa época como aburrida y solitaria. En diciembre de 1981 se separaron. El divorcio se produjo en noviembre de 1982. Su salud y su estado de ánimo se deterioraron durante ese matrimonio. La depresión la afectó profundamente. Aumentó de peso y la gente murmuraba al respecto. Peor aún, recurrió cada vez más a las pastillas y al alcohol. Entre 1983 y 1988, 3 médicos le recetaron 1,000 medicamentos de 28 fármacos. Las dosis eran tan extremas que un experto que las revisó pensó que debía de estar muerta. Mezclaba whisky con Demerol, tomaba pastillas para dormir y Valium por la noche. Se despertaba aturdida chocando contra las paredes. Ella misma decía que sin ayuda habría muerto. La ayuda llegó de su familia. Sus hijos, su hermano y Rhodey McDowell organizaron una intervención. Le rogaron que buscara ayuda.
Ella accedió después de una última noche. En diciembre de 1983 ingresó en el centro Betty Ford. Permaneció allí 7 semanas. Ella admitió la verdad. Soy Elizabeth. Soy adicta y alcohólica. Eso la hizo humilde. Compartía habitación. Hacía tareas domésticas. Pero la salvó. E inspiró a muchos otros a buscar ayuda también. A través de todo esto, Taylor reveló algo que pocos adivinaban. Bebía porque era tímida. Dijo, soy terriblemente tímida. Bebo para tener valor. Pero el alcohol que la ayudaba a hablar la hacía sentir peor. Bebía mucho sin parecer borracho, lo que solo profundizaba su dependencia. Durante más de 50 años, 40 horas de los pensamientos más íntimos de Elizabeth Taylor permanecieron olvidadas en un ático. Entre 1964 y 1965, el periodista Richard Merriman grabó estas entrevistas profundamente personales mientras escribía sus memorias. Él había grabado su voz en estado puro durante sus sesiones en el Hotel Beverly Hills, en barcos que cruzaban el Atlántico y en habitaciones llenas de humo y secretos. Las grabaciones nunca estuvieron destinadas a ser escuchadas por el mundo. Tras la muerte de Merriman, en 2015 su viuda encontró las grabaciones escondidas entre sus pertenencias. En 2019, los herederos de Taylor finalmente las recuperaron. En 2024, esas mismas cintas se convirtieron en la base del documental de HBO Elizabeth Taylor: Las cintas perdidas. Por primera vez, el público pudo escuchar a Taylor tal como era en realidad, sin reservas, emotiva y auténtica. Elizabeth Taylor no tenía ni idea de que alguien más allá de Merriman escucharía lo que decía. Durante más de 40 horas de conversación, se sinceró de maneras que nadie esperaba. Una y otra vez, hacía pausas y le decía, eso es confidencial, o no puedes usar eso en el libro. Creía tener el control. Por eso hablaba con tanta libertad. Las grabaciones revelan sus arrepentimientos por matrimonios fallidos, el desamor con Eddie Pfizer y el dolor que le trajo la fama. Habló de momentos íntimos con James Dean y del horror del abuso durante su primer matrimonio, historias que no incluyó en sus memorias publicadas. La directora del documental, Nanette Burstein, explicó que Taylor jamás habría compartido estas verdades si hubiera sabido que el mundo algún día las escucharía. El alcohol también influyó. El champán, el whisky y los cócteles fueron compañeros constantes durante las entrevistas. Ya fuera en suites de hotel, clubes nocturnos o incluso en casa de alguien, las copas tintineaban y el humo se arremolinaba. Las bebidas ayudaron a derribar barreras. Hicieron que Taylor riera, llorara y confesara con brutal honestidad. Las sesiones se convirtieron en algo más que simples entrevistas. Fueron un vistazo al mundo solitario y opresivo de una estrella. Cada sorbo parecía desvanecer la máscara, dejando al descubierto a la verdadera mujer. Casi se podía sentir la tensión al sentarse frente a ella, en una mesa llena de vasos vacíos, mientras revelaba los secretos de una vida vivida bajo los focos. Bajo la superficie, Taylor luchaba contra sus propios demonios. Admitió sentirse como una impostora, incluso cuando el mundo la consideraba una de las mujeres más bellas del planeta. Le contó a Mary que en su interior se sentía como una niña pequeña, aterrorizada, obligada a entrar demasiado pronto en el mundo adulto. Dudaba de su belleza y le avergonzaba que la admiraran por ella. Los escándalos, los 8 matrimonios con 7 hombres, los titulares, todo la hacía sentir que representaba algo malo. Su primer matrimonio le dejó profundas cicatrices, terminando con abusos y un aborto espontáneo desgarrador. Detrás del glamour, cargaba con el peso de una infancia marcada por los estudios y la fama. Lo que más llama la atención es cómo se describía a sí misma. Decía que vivía como 2 personas. Estaba la Elizabeth Taylor, que su familia conocía una mujer de carne y hueso. Y luego estaba la otra Elizabeth Taylor, a la que llamaba Celofán. Ese era el producto, la creación de Hollywood vista por millones, pero conocida por nadie. Esta dualidad la mantenía en pie. La verdadera Elizabeth anhelaba el amor y una vida normal. La Elizabeth de celofán sonreía para las cámaras y soportaba los chismes. Incluso su asistente, Tim Mendelsohn,
notó con qué claridad mantenía separadas esas dos facetas de su personalidad. En 1985, el mundo estaba sumido en el miedo. El SIDA se propagaba rápidamente y la gente no lo comprendía. Ese año, Rock Hudson, amigo íntimo de Elizabeth Taylor, falleció a causa de la enfermedad. Aquello la marcó para siempre. Mientras la mayoría de las estrellas guardaban silencio o se mantenían al margen de la crisis, Taylor eligió un camino diferente, alzó la voz. En 1985, cofundó AFE, la Fundación para la Investigación del SIDA. Utilizó su fama para visibilizar una enfermedad que muchos temían, pero Taylor no solo habló sino que actuó. Contribuyó a recaudar casi $325 millones para la investigación y apoyó a más de 2,000 científicos en todo el mundo. En 1991 creó la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA para brindar atención directa a los pacientes. Sus esfuerzos salvaron vidas, no solo recaudó fondos. Cambió la percepción que la gente tenía del SIDA y de quienes lo padecían. En una época en la que la mayoría huía, Taylor dio un paso al frente. El SIDA estaba rodeado de miedo y odio. Muchas celebridades lo evitaban, pero Taylor era diferente. La doctora M. Vince Silverman de AMF dijo que era como una estrella solitaria cuando los demás huían. Visitaba a los pacientes. Organizaba colectas de fondos. Incluso habló ante el Congreso exigiendo ayuda. Luchó contra políticas injustas, como la prohibición de visas en Estados Unidos para personas con VIH en 1987. Arriesgó su propia reputación, pero no le importó. Obligó al mundo a ver la verdad. Logró que la gente se preocupara por los enfermos. Su valentía la convirtió en una figura clave del activismo entre celebridades. Taylor no era una estrella de cine. También era una astuta mujer de negocios. En 1987 lanzó Passion, su primer perfume. En 1991 llegó la línea de diamantes que se convirtió en un éxito rotundo. Para 2018, White Diamonds había generado $1,500 millones. Taylor contribuyó a dar forma al negocio moderno de los perfumes de celebridades. Estuvo involucrada en cada detalle desde el aroma hasta la publicidad. Su línea de perfumes la hizo más rica que la actuación. Cuando falleció, su patrimonio ascendía a entre 600 millones y $1,000 millones. Incluso hoy, el 20% de las ventas de White Diamond se destina a su fundación contra el SIDA. Taylor demostró que los negocios también pueden ayudar a las personas. Su último matrimonio fue diferente a todos los anteriores. Conoció a Larry Ferensky en la clínica Betty Ford. Él era 20 años menor que ella y trabajaba en la construcción. Ambos luchaban contra sus adicciones en rehabilitación. En 1991 se casaron en el rancho Neverland de Michael Jackson. Fue noticia de primera plana. Los medios cubrieron cada detalle, pero la presión fue demasiada. Se divorciaron en 1996. Ferensky recibió $1 millón en el acuerdo extrajudicial y posteriormente $800,000 en su testamento. Su amor era real, sencillo, sin el glamour de Hollywood. Incluso en sus últimos años, Taylor siguió su corazón. Vivió según sus propias reglas. Elizabeth Taylor falleció el 23 de marzo de 2011 a los 79 años en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, acompañada de sus 4 hijos. Su muerte marcó el fin de una época dorada. Fue mucho más que una estrella de cine. Fue una luchadora, una filántropa, una leyenda. Su patrimonio, entre 600 millones y $1,000 millones, demostró todo lo que logró más allá de la pantalla. Personas de todo el mundo la lloraron. Recordaron su pasión y su gran corazón. Su fundación sigue luchando contra el VIH-Sida hoy en día.